Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Me llamo Camila y hoy vengo a hablarles de 2666 de Roberto Bolaño. Esta es considerada la mayor obra de Roberto Bolaño. Fue publicada póstumamente porque Bolaño falleció en el 2003 y esta novela se publicó en el 2004. Me está costando bastante hacer una reseña de este libro, pero bueno, ayer hice un video y quedó horrible y hoy temprano intenté otra vez, pero ahora sí. Salga lo que salga, voy a hablar de este libro. Bueno, pero al final, ¿de qué se trata este libro? Tenemos dos grandes tramas que de alguna manera se entrelazan. Por un lado tenemos a Benno von Archiboldi, que es un escritor alemán muy misterioso, desconocido. Y por el otro lado tenemos una serie de asesinatos a mujeres muy violentos en una ciudad ficticia, Santa Teresa, en México. Y esa serie de crímenes fue algo que realmente sucedió. En los años 90 hubo una especie de epidemia de asesinatos violentos hacia mujeres. Todas ellas presentaban violencia sexual e incluso tortura. Y fue algo que a lo largo de muchos años se fue dando y no parecía haber solución a ese problema, ¿no? Entonces acá, de alguna manera, Bolaño aborda esa problemática. La ciudad en que todo eso pasó realmente fue en Juárez, ciudad de Juárez, y que acá en la novela toma el nombre ficticio de Santa Teresa, pero es muy fuertemente eh, inspirada en Ciudad de Juárez, en la frontera con Estados Unidos. La novela se divide en 5 partes: la parte de los críticos, la parte de Amalfitano, la parte de Fate, la parte de los crímenes y por último la parte de Archimboldi. La primera parte se nos presenta unos, creo que son 4 críticos literarios que son de distintos países de Europa y que están obsesionados con la obra de Archimboldi, son grandes estudiosos de él y como que tiene su objetivo de vida es encontrarse con este escritor. Entonces una pista les lleva a Santa Teresa y creo que 3 de ellos se dirigen a Santa Teresa y pero no sin antes darnos todo un contexto de estos personajes, quiénes son, la relación entre ellos y sus aventuras en Europa y en México. Y una cosa em, que me pasó medio desapercibido, pero que después de haber mirado algunas reseñas entendí un poquito mejor, o al menos encontré un sentido, es que ellos al llegar a Santa Teresa, hay un episodio que están en un taxi y el taxista hace un comentario ofensivo, machista hacia la mujer. Y eso desencadena un episodio muy violento. Los hombres le dan una golpiza al taxista de una forma muy brutal. Y es un momento de violencia muy que sale totalmente del tono de la narrativa que iba hasta ese momento. Y como que quedé un poco descolocada, pero después viendo es como que eso nos da un poco la atmósfera de Santa Teresa, de cómo esa violencia brutal es algo normal en ese lugar y cómo las personas se comportan y cómo, porque ellos también, los críticos, al escuchar ese comentario, ellos sienten que eso puede llevar a una violencia hacia la mujer, entonces para frenar eso le dan esa golpiza, esa violencia desmedida y de alguna manera nos muestra que para combatir a la violencia hay que presentar más violencia, pero aún así es un episodio muy brutal y la vida de los críticos sigue normalmente, no tienen ninguna consecuencia después de eso y ellos siguen con sus aventuras de europeos en México. Y bueno,
Pero una vez ellos están en Santa Teresa, el tono de la novela se pone mucho más sombrío, mucho más violento, como que no hay solo esos feminicidios en el trasfondo, sino que hay varios casos violentos de distintos aspectos de la sociedad. Y después aparece un nuevo personaje que es Amalfitano, que es mi personaje favorito y su parte fue para mí la mejor parte, es muy fluida y porque la novela también tiene muchos alivios cómicos, como que hay momentos de distensión y es divertido de acompañar. Y Amalfitano es un profesor de filosofía, que él es chileno, pero vivió mucho tiempo en España, después eh, en este momento se encuentra en Santa Teresa y, y de alguna manera se une a los críticos en esa búsqueda de Archimboldi. Y ahí nuevamente vemos a todo el contexto de este nuevo personaje. En cada parte tenemos una serie de personajes y los conocemos en profundidad, sus propias historias, y después nos vamos acercando a esas dos tramas que es la de Archimboldi y la de los crímenes. Entonces en Amalfitano su gran trama es que él coloca en la cuerda de la ropa un libro de geometría para que aprenda un par de cosas sobre la vida. Y es uno de los momentos más célebres. Y fue otra cosa que yo como que no me quedó claro, me pareció simplemente algo gracioso. Así que Amalfitano en un momento, entre sus cosas la mudanza, encuentra un libro de geometría que él no recuerda haber comprado, no recuerda que le hayan regalado, simplemente aparece en su biblioteca, entre sus cosas, y queda muy indignado, como que se pone a leer el libro y ve que es algo, un pensamiento lógico, matemático, queda indignado y lo pone al colgar en la cuerda de la ropa. Y de alguna manera es para mostrar de cómo la lógica es puesta a ese caos de esa ciudad. Es como una metáfora, creo. Y también aparece la voz, porque Malfitano escucha voces, una voz en realidad. Entonces es un personaje que no está bien, claramente no está bien. Y después tenemos la parte de Fate, que es un periodista norteamericano negro que por casualidades de la vida eh, lo envían a México a cubrir un, un torneo de boxeo entre un mexicano y un estadounidense. ¿Y a qué ciudad para? En Santa Teresa. Se ve involucrado se encuentra con estos personajes de alguna manera y él al llegar a Santa Teresa se entera de ese caso de los crímenes, de esos feminicidios que pasan de 200 y se interesa por eso y le resulta mucho más interesante cubrir eh, esos casos de crímenes de que el torneo de boxeo porque tenemos su historia, ¿no? El momento, la parte de Fate comienza con él encontrándose con la muerte de su madre, su velorio y todo el contexto en que vivía y después sí, se dirige a Santa Teresa y se une a, a esta trama, ¿no? En un momento, él, hablando con otra periodista, como que le dicen que él puede entrevistar al principal sospechoso que está preso y, y ahí vemos que hay un principal sospechoso, hay un acusado, pero los crímenes siguen ocurriendo. Eso nos hace pensar de que a pesar de que hay culpables encarcelados, los crímenes siguen ocurriendo y de que toda esa cuestión de los crímenes es mucho más compleja de lo que parece. No hay solo un culpable, hay muchos o quizá toda la ciudad es cómplice de esos crímenes. De alguna manera Fate se ve metido en un problemón ahí, pero la acción se corta y empieza la parte de los crímenes donde hay un catálogo de todas las muertes. Es algo que se vuelve muy pesado y
lo que son descritos, ¿no? El nombre de las mujeres, a qué se dedicaban, la gran mayoría mujeres, obreras, muchas de ellas niñas, adolescentes, o incluso mujeres adultas, pero siempre muy jóvenes, que son brutalmente asesinadas con violencia sexual, tortura, son encontradas los cuerpos en las afueras de la ciudad, en basurales, en descampados. Entonces se vuelve muy complicado acompañar ese catálogo, ¿no? Como que es uno tras de otro, son más de 100. Lo que genera esa exposición a tanta violencia es una desensibilización, como que llega un momento de que vos estás, bueno, otra, ¿no? Como que te cansa, como que, ay, bueno, basta, como que te quieres saltear, como que llega a causar indiferencia en el lector esa repetición de violencia, ¿no? Porque son descripciones muy brutales, son descritos de una forma muy cruda, pero lo que al repetirse tanto, lo que genera en el autor, en el lector es indiferencia. Y yo creo que es eso exactamente lo que busca, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo al repetir tanto, ¿no? Que causar esa desensibilidad, que es algo que ocurre en la propia ciudad, ¿no? Porque no tenemos solo el catálogo, también tenemos las investigaciones infructuosas de la policía y la reacción pública, ¿no? Cómo lo tratan los medios de comunicación, cómo lo trata la gente, los periodistas, la policía, y vemos que es, mm, esos crímenes generan una total indiferencia y, y como que, bueno, apareció otra muerta, bueno, ok, la pues otro martes, ¿no? Y en esa parte aparecen varias cosas interesantes. Por ejemplo, en un momento eh, los policías, bueno, después de su trabajo, se van a un bar a comer, a tomar alcohol, y se ponen a contar chistes muy misóginos y, y ahí como que nos muestra un poco la misoginia de la sociedad donde pasa eso y de alguna manera la indiferencia que tienen esos personajes hacia la misoginia, hacia de lo más banal como un chiste, como también la indiferencia hacia los crímenes brutales que están encargados de solucionar, como que es algo que, como que nos muestra que es una sociedad misógina y de alguna manera una cosa lleva a la otra, esa deshumanización de las mujeres lleva de que estas mujeres que aparecen como que no tengan importancia. En otro momento vemos a como que se busca hablar de que esa violencia hacia las mujeres es algo que está desde las colonias. Los colonos violaban y mataban a las mujeres y que es algo que está en la raíz, es esa misoginia es uno de los pilares de la sociedad, ¿no? Y que está muy enraizado en la sociedad mexicana, en la sociedad de Sonora. Otra cosa que aparece también es lo de las películas snuff, de que parecería de que ahí en Santa Teresa es el gran epicentro de producción de ese tipo de películas y que también se remonta como que a la Revolución Francesa, donde habla todo de la pornografía y de la exposición constante a la cosificación del cuerpo de las mujeres y cómo eso también de alguna manera genera esa indiferencia hacia la violencia hacia las mujeres, hacia la violencia sexual y cómo de alguna manera esos momentos buscan un origen a la violencia, se remontan al pasado o a la propia naturaleza humana para justificar no, pero a buscar una razón, ¿no? De por qué tanta violencia y por qué tanta indiferencia hacia esa violencia. Y como ya sabemos de la parte de Fate, en la parte de los crímenes aparece ese principal sospechoso y es un hombre que tiene acusaciones previas de violencia
hacia la mujer, entonces lo ven como principal autor de esos crímenes, pero después que les es encarcelado, los crímenes continúan sucediendo, aparecen nuevos culpables que son encarcelados y los crímenes siguen sucediendo, como que parecería de que hay muchas personas involucradas con, con los crímenes, como que es algo, parecería algo natural de ese lugar, algo que es inevitable, algo que siempre va a suceder y siempre sucedió. Entonces, al lector le genera como que una desesperanza, un vacío moral en pensar de que la violencia, esa violencia brutal, no tiene fin. Una de las cuestiones más interesantes de este libro, como que yo no diría que disfruté de esta lectura, sino que la padecí. Son esos los sentimientos que busca generar el autor en el lector, como que esa impotencia delante de la violencia sin fin, genera una incomodidad, genera una desensibilización, no sé, una serie de sentimientos muy negativos, la verdad. Entonces hace que la lectura sea difícil, pero a la vez querés seguir leyendo, no sé, es una novela muy interesante que genera en el lector sentimientos que quizá no es lo más habitual en la literatura, pero por último tenemos a la parte de Archimboldi, donde retomamos esa discusión de la literatura y de alguna manera qué rol cumple la literatura en la realidad. Y vemos desde la infancia el contexto de Archimboldi, cómo él combatió en la Segunda Guerra Mundial, y ahí vemos una nueva serie de violencia, pero en un contexto muy diferente, ¿no? Una violencia que de alguna manera tiene un objetivo mayor. Vemos la violencia en las trincheras entre soldados, la violencia nazi hacia los judíos, la deshumanización, eh, la indiferencia de las personas también. Yo diría que el gran tema de esta novela es esa violencia sin fin, el origen de la violencia y cómo el individuo confronta eso, ¿no? Tanto Archimboldi como la policía, como el lector. Y algo que también sucede en esta última parte es qué relación tiene Archimboldi eh, con Santa Teresa, con los crímenes. Y es algo muy interesante de ver, es muy interesante de ver cómo se atan los nudos, aunque quedan cabos sueltos, no tenemos todas las respuestas y a veces es un poco frustrante la lectura, como dije, da una sensación de impotencia, de bueno, leí todo esto para ese final y, y bueno, y sí, eso es 2666, es realmente una lectura que no te deja indiferente, que no es disfrutable, pero a la vez es muy adictiva. Y queda acá mi comentario. Espero les haya gustado, espero les anime a leer. Yo creo que no es un libro para todo el mundo, incluso no creo que haya sido un libro para mí. No es el tipo de libro que leo, pero de alguna manera estoy muy contento de haberlo logrado. Me gusta mucho Bolaño. Eh, Bolaño tiene una forma muy particular de escribir y acá hay alivios cómicos, eh, hay discusiones interesantes, pero la mayor parte del tiempo es una lectura muy, muy incómoda. Y que queda acá mi recomendación o no recomendación. Sigo creyendo que Detectives Salvajes es la mejor obra de Bolaño. Eh, Creo que vale la pena empezar por otros lugares y no por 2016. Creo que recomiendo este libro para aquellos que ya son fan de Bolaño. Eh, pero sí. Chao y hasta la próxima. Chao, chao.